mantén el fuego de mi Dios encendido, mantén el fuego, mantén el fuego, mantén el fuego. Aleluya, gloria a Dios. Buenos días, le deseamos a todo ese pueblo hermoso que se encuentra en medio de las redes, que se encuentra en la emisora Bellavista Estéreo 103.6. Le damos la bienvenida al precioso amigo Espíritu Santo de Dios, que es nuestro compañero del camino, nuestro compañero de batalla, y es el que siempre está ahí con nosotros, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus hogares, bendiciendo la vida del hermano John Jairo, dándole las gracias también al Señor por ese privilegio que nos da de estar nuevamente aquí, como todos los martes, anunciando las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Gracias le damos por la vida al Señor, por la vida de mi hermano John Jairo y de su familia, por la vida del pastor David Reyes y toda su familia, toda esa congregación que él está pastoreando. Le damos gracias al Señor, que sean bendiciéndolo en esta mañana, bendiciendo su vida, bendiciendo a su familia, grande y poderosamente. Gracias le damos a todo ese pueblo, a estos fieros oyentes que martes tras martes están ahí pegaditos en la sintonía. Gracias, no tenemos cómo agradecerle por eso. Reporta sintonía e invita a un amigo, a un compañero, a un vecino a que reporte sintonía, a que se pegue a la sintonía también de Bellavista Estéreo, que se pegue ahí a la emisora, que se pegue ahí a las redes por YouTube, por Facebook Live, para que escuchen palabra de Dios. Gracias le damos en esta mañana, poniendo todo en las manos de nuestro Padre Celestial, que es nuestro jefe en esta mañana, poniendo todo en las manos de Él, dedicándole este tiempo, este programa a Él, dedicándole esta emisora a Él, dedicando nuestras vidas a Él. Todo lo ponemos en Él porque Él dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy estamos estrenando misericordia. Hoy la misericordia de nuestro Señor nos alcanzó, nos puso en pie para cosas nuevas, para cosas buenas y preparados para la victoria. Porque hoy es un día de victoria. Hoy es un día donde tú eres más que vencedor. Así que fuera la tristeza, fuera el lamento, fuera la aflicción, porque hoy es un día de victoria que el Señor te ha regalado. Es un día de salvación. Hoy es un día de salvación. Agárrate de esa salvación que hoy el Señor nos está regalando, porque es gratuita, no tienes que pagar nada. Así que agárrate de esa salvación, tú que estás por primera vez ahí escuchando palabra de Dios, ahí comes en la emisora Bellavista Estéreo, que estás por primera vez. De pronto estabas buscando una emisora y te topaste con esta. Ahí quédate ahí pegadito, porque el Señor hoy trae refrigerio para tu vida y para tu alma. Gracias, Señor, Padre mío, te doy en este tiempo, sea usando mi voz, mis labios. Señor, me escondo bajo la sombra tuya, Padre mío, mi Rey amado, Padre Santo. Señor, que seas tú, mi Rey precioso, Padre mío, guiándome. Espíritu Santo, guíame a toda verdad, toda ley, a todo mandamiento, a todo estatuto. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome, dirigiendo este servicio, dirigiendo mi vida, dirigiendo mi boca. Que seas tomando control de mi lengua, que seas tomando control de mi vida, que seas tomando control de los aires, Padre mío, que seas tomando control de los aires de este lugar, de este barrio, que seas tomando control, mi Rey amado, de todo movimiento del enemigo, Padre mío. Toma control, mi Rey amado, que guardándonos con tu poderosa sangre, a mí, a mi hermano John Jairo, al pastor David Reyes, Padre mío, toda su familia y toda la congregación, Padre mío, que él pastorea, Padre mío, cubriendo con tu sangre a nuestro país, nuestra ciudad y nuestro departamento, cubriendo con tu sangre a nuestra familia, nuestras parentelas y nuestras generaciones, Padre mío, cubierta con tu sangre, porque tú sabes, Señor, Padre mío, tus ojos están viendo, Padre mío, lo que el enemigo está haciendo. Mira, Señor, lo que se levantó en el Congreso, Padre mío, de aquí de Colombia, Padre mío. Señor, lo que tú destapaste, lo que tú sacaste a la luz, lo que se está practicando, Padre mío, ahí en medio del gobierno de Barranquilla, de Colombia y de Barranquilla, Padre mío. Tú estás mirando todo lo que el hombre, Señor, perverso está haciendo. Así que, Padre mío, tú dices, Padre mío, que tú le das el pago de las obras de sus manos al hombre, Padre mío, que hace maldad. Págale tú, Padre mío, conforme a como Él esté obrando, págale tú, mi Rey amado. Sea para bien o sea para mal, dale tú mismo el pago, Señor.
a todos aquellos que se levantan, Padre mío, mi Rey amado, a destruir a tu familia, a los colombianos, a imponer leyes, Padre mío, que tú nos has mandado. Señor, que seas tú dándoles el pago, Padre mío. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey amado. Amén y amén. Y el pueblo que está despierto dice, ahí en tu hogar, di amén. Y levanta tus manos y adórale. Adórale porque hoy es día de adoración. Hoy es el día de Jehová. Hoy es el día de él. Hoy es el día que hoy te ha dado. Ayer ya pasó, mañana no sabemos. Hoy es el día que tienes que adorarlo y bendecirlo. Gracias, precioso Rey. Vamos a abrir la palabra en Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 13. Dice la palabra: bajo la bendición de nuestro Padre Celestial, Abba Padre, papito lindo, papito bello, y bajo la bendición de nuestro amado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y bajo la bendición de nuestro amado amigo, el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Vemos aquí a un rey que había saboreado victorias, que Dios le había dado victorias sobre sus enemigos. Vemos aquí a un hombre llamado David, que después de separarse de Jonatán, huye a Nob. Huye a Nob, ¿sí? Donde estaba el sumo sacerdote Ahimelech. Vemos aquí a David huir, después de haber enfrentado un Goliat, después de haber enfrentado tantas circunstancias que se le presentó, sí, tantos problemas que se le presentó, lo vemos huyendo. Y ni Samuel ni Jonatán podían ayudar, ¿sí?, a David. Él buscaba refugio. Él fue a buscar refugio en la casa de Dios, donde estaba el sumo sacerdote. Donde estaba el sumo sacerdote Ahimelech. Allá fue a refugiarse. Vemos aquí el principio de una vida como fugitivo, que duró 10 años. Desde este punto hasta el final del libro de Samuel, David vivía una adversidad con Saúl. Pues en los capítulos anteriores y en los que siguen, vemos a Saúl persiguiendo a David por celo, por envidia. Lo vemos persiguiéndolo. Todo el libro de Samuel, David fue perseguido por ese enemigo, por ese hombre que lo odiaba y que sentía celo, sí, por él. Y vemos que desde este punto hasta el final del libro de Samuel, David vivía una vida de adversidad con Saúl. David llega a la casa de Dios, ¿sí?, un sábado, hambriento, sin arma, sin comer, de pronto desarreglado, un rey pues que tenía come su vida por el suelo, un rey huyendo, un rey con temor, desesperado. Y de pronto en este momento tu vida se encuentra así, ¿sí? No somos reyes, sino sacerdotes. Reyes, la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Pero vemos que tu vida de pronto se encuentra como la de David, en aflicción, en desespero,
no sé cómo está tu vida, no sé, pero hay un Dios que todo lo está viendo, ¿sí? Y vemos que David, un hombre que lo tenía todo, vemos a un David pidiendo pan, mendigando un pan para poder comer, porque tanto era el hambre que tenía, que fue ante el sacerdote Ahimelech a pedirle pan. ¿Sí? El sacerdote no tenía pan común, porque lo que había en ese momento era el pan sagrado, el pan de la propiciación. Y era un pan que se tenía que comer en santidad. Esos panes se ponían 12 panes sobre la mesa en el tabernáculo, y cada sábado se cambiaba el pan que se quitaba, que se quitaba ahí de sobre la mesa, y solo podía ser comido por el sacerdote en el lugar santo. ¿Sí? Era un pan que no se podía comer como el pan de la Santa Cena, que el pan de la Santa Cena no todo el mundo lo puede comer, solamente los que están viviendo en una comunión, ¿sí?, de santidad con el Señor, que están, o sea, delante de la presencia del Señor, están pues llevando una vida de santidad. En Levítico 24, 5, vamos a ver lo que dice la palabra. 24:5 dice la palabra: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Vemos aquí cómo tenía que ser, o sea, estar presentado ese pan. El Levítico lo dice. Y en Mateo 12:1-8, Jesús usa también este incidente, ¿sí?, para hacer a un lado las ordenanzas legalistas y para poder darle a los suyos el verdadero pan de vida. Ya en Mateo 12:1-8 ya Jesús se presenta como ese pan de vida, ¿sí? Y vemos que Él enseña que la necesidad humana y la compasión siempre toman prioridad, ¿sí?, sobre las reglas religiosas. David tenía necesidad en ese momento. La necesidad de él era de hambre, ¿sí?, pero hambre física. Y el pan, y vemos que en Primera de Samuel 21 del 1 al 2, mire lo que dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. El tema que le puse a esta palabra, a esta prédica, dice la mentira. ¿Sí? Vemos aquí que en Primera de Samuel, David va con Ahimelech, sacerdote, y ya había pasado algunos años desde que David mató a Goliat. Su destierro del reino duró 10 años, ¿sí? Así es que sería coronado a la edad de 30 años, ¿sí? O sea que 10 años David tenía, en ese tiempo tenía David 20 años, y fue coronado a los 30. Y en ese proceso David pasó un largo entrenamiento, pero ese entrenamiento tuvo que ser necesario en la vida de David, ¿sí?
porque después de un largo entrenamiento, ¿sí?, él iba a ocupar lo que Dios tenía para él. Y vemos que tenemos que pasar, ¿sí?, diferentes entrenamientos en el camino del Señor. Porque todo hijo de Dios o todo hijo toda persona que se llame hijo, porque el hijo es el que siempre está delante del Padre, el hijo siempre es el que está al lado del Padre, ¿sí?, y siempre está con el Padre. Y vemos que para ocupar cargos en este camino que estamos transitando, tenemos que pasar esos largos entrenamientos. Y David lo pasó. Siendo rey, ¿sí?, él pasó ese entrenamiento. Él tuvo que pasar todo ese entrenamiento. En Gálatas 6:9 nos dice, Gálatas 6:9, el escritor sagrado nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? No nos cansemos, porque en este largo entrenamiento Dios va con nosotros y Dios está con nosotros. No sé qué proceso estás pasando, no sé qué largo entrenamiento tienes con el Señor, pero Dios está contigo. ¿Sí? Así que no te canses. Durante el periodo de entrenamiento no podemos cansarnos, no podemos bajar la guardia, no podemos entrar en desesperación, no podemos entrar en angustia, ¿sí? Porque en este periodo de entrenamiento de Dios, entre más largo sea el entrenamiento, mayor es la bendición. Mayor es la bendición. Y David tuvo que pasar por ese entrenamiento. Para poder ser coronado, tuvo que pasar por todo este entrenamiento, ¿sí?, que Dios había dispuesto para él. Entonces vemos que David huyó de Saúl a Nob, ciudad que estaba entre Jerusalén y Gaboa. Nob era un sitio principal de adoración. El arca todavía no se encontraba en Kiriat Jearim, ¿sí?, todavía no se encontraba ahí. Y David llegó a ese sitio de adoración. No significa sitio de adoración. Y vemos aquí que David había perdido a sus amigos, había perdido a su esposa, había perdido a su familia y había perdido todos sus bienes. Se puede imaginar cómo se encontraba David. De pronto te encuentras tú en una situación. Cuando el COVID pasó, te dejó sin nada, te dejó con las manos vacías, ¿sí?, y todavía no te has podido levantar. Pero hoy es el día de Jehová, hoy es el día de la victoria, ¿sí? Hoy es el año de la victoria para ti, ¿sí? Es el año de la conquista, porque el Señor, más adelante vamos mirando, ¿sí?, y vemos que David se encontraba en esa situación. David sabía que no estaría en otro lugar mejor como la casa de adoración de Dios. Él fue a la casa de adoración, él fue a buscar de la presencia de Dios, ¿sí? En sus huidas, en su desesperación, él fue corriendo a los pies de su Padre Celestial. Porque es ahí donde toda persona angustiada, donde toda persona desesperada, si tú estás por primera vez escuchando esta palabra, es ahí donde vas a encontrar la respuesta de Dios. David lo sabía, ¿sí? Es ahí donde tú vas a encontrar, ¿sí?, lo que estás buscando. No lo busques por otro lado, porque vamos a ver más adelante, ¿sí?, que David fue a la casa de oración, pero fue poniendo la mirada, fue en el hombre. Entonces, cuando tú estés en dificultad, no te quedes
no te quedes en casa, busca refugio en la casa de Dios. No te quedes en tu casa, ¿sí? Porque hay muchos que se quedan, pues, ya no quieren ir a los cultos, ya no quieren ir a los ayunos, ya no quieren ir a los servicios, sí, se quedan en su casa y entra la amargura, entra la heridas en el corazón, entra el desespero. Y ahí cayó David. Ahí cayó David. Entonces vamos a ver aquí la primera mentira de David. Entonces, por primera vez se menciona aquí al sacerdote Ahimelech. Él conocía muy bien a David, ¿sí? Y sabía, ¿sí?, de su puesto real. Ahimelech sabía de su puesto real, sabía cuál era la descendencia de David, sabía y conocía perfectamente a David. Y Ahimelech se asombra, ¿sí? Y entró en miedo, porque era una visita poco común, ¿sí? O sea, David no lo visitaba frecuentemente. Es como de pronto cuando tú vas a donde una familia, ¿sí? Y tú no visitas a ese familiar frecuentemente y cuando te ven, o sea, se asusta. De pronto es que vayas a llevar una mala noticia, o a veces las personas piensan, en ese momento que ese familiar llega, piensa que van a pedirle algo. Y el familiar dice, ya viene a pedir, porque ese no visita. Ya, así pensó Ahimelech. O sea, porque para él era un asombro que David estuviera ahí, que lo estuviera visitando. Algo le pasaba a David. Fue lo que dijo Ahimelech, algo le pasa a este hombre desde que viene a visitarme, porque era poco común de que David visitara a Ahimelech. Entonces vemos que Ahimelech le hace una pregunta: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Porque los amigos no estaban, la familia no estaba, la esposa no estaba. Él tuvo que salir huyendo, como muchos de los que están ahí han salido huyendo. De pronto te viniste de tu país, de pronto te viniste de otra tierra acá a Colombia y tuviste que huir por alguna persecución, por algo que te hizo salir corriendo, no sé, pero así, de pronto te ha pasado así como David, ¿sí? Y estás pasando por una. Pero vemos aquí la respuesta de Dios. Vamos a ver aquí la respuesta de Dios. Entonces David le responde y le dice: el rey me encomendó un asunto. Nuevamente David ahí miente. ¿Por qué digo nuevamente ahí David miente? Porque vemos que en el 26, David echó una mentira. David echa una mentira. Dice: si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir, corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Ahí David echó una mentira en el 26. Una mentira donde tuvo que correr porque él vio que Saúl lo quería matar. Pero tuvo que usar una mentira. Y vemos que en su desesperación de ver todo lo que estaba aconteciendo en su vida, David, ¿sí?, entró a perder su confianza en Dios. David se ve diferente a cuando peleaba contra Goliat. Ya no era la misma persona, ya no era el mismo hombre guerrero que se le enfrentó a Goliat, ¿sí? La Biblia nos dice que Dios no aprobó la mentira de David, simplemente relata que una mentira desencadena una tragedia. Porque esta mentira de David hizo que Saúl matara a los sacerdotes de Jehová. Y eso lo vemos en el 22, 15. Vemos esa tragedia que causó la mentira de David. Dice aquí, en el 20:15, dice: he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre.
Vemos que Ahimelech, que no tenía que ver nada en el asunto, terminó pues muerto por un rey que odiaba a David. Vemos que una mentira trae tragedia a una familia. Una mentira trae tragedia a un hogar. Una mentira trae tragedia a un matrimonio. Una mentira trae tragedia a un país. Cuando la mentira se presenta. Y vemos aquí que Saúl mata a los sacerdotes de Jehová. Y ahí cayó Ahimelech y toda su familia. Por la mentira de David. ¿Sí? Y vemos que no se engañen, que no nos engañemos, porque no existe mentira blanca o pequeña. Como hay muchos que dicen que hay mentira piadosa, la mentira es mentira en todos los términos que tú quieras ponerla. Sea pequeña, sea blanca, sea roja, sea amarilla, sea lo que sea, es mentira, la mentira es pecado. Porque la palabra misma lo registra, que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y por causa de una mentira, mira, toda una familia fue destruida. Entonces vemos que David le dice, dame 5 panes, o lo que tengas. ¿Sí? En el versículo 3 de Primera de Samuel 21. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas, le dice David a Ahimelech. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro, ¿sí? Tu vida de pronto cambió de un momento a otro. Con esto que pasó el COVID por aquí le cambió la vida a muchos, le cambió la vida. Vemos que le cambió la vida a muchos, que todavía ahora no se han podido levantar. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? Confiemos en su misericordia, que nunca nos deja. Por eso todos los martes yo te digo que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Que hoy estamos estrenando misericordia. Porque esa es la misericordia que nos va a ayudar. La misericordia de Dios es la que nos va a ayudar a enfrentar cualquier problema, cualquier circunstancia que se te presente, cualquier aflicción que de pronto se presente, cualquier diagnóstico de los médicos que te vayan a dar. Es la misericordia de Dios que te va a ayudar. ¿Sí? Y a ella tenemos que recurrir, y a ella tenemos que clamar todos los días. Todos los días hay que clamar a esa misericordia de Dios, porque es la única con la que podemos contrarrestar lo que el enemigo trae para con nosotros. ¿Ya? Entonces vemos aquí la segunda mentira de David. La vemos en el versículo 4 y 5. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero le daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Él dijo, ayer y anteayer. O sea, ayer y anteayer eran 2 días. Aquí la ley pedía el abstenerse por lo menos 3 días. Esto hace referencia a cuando Dios apareció en el monte, al tercer día pidió lavarse y abstenerse de mujer. En Éxodo, buscamos rápidamente, Éxodo 19, ¿sí? Del 9 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalará término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá.
cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Entonces vemos que David conocía la ley, ¿sí? Y dijo que era el tercer día desde cuando estuvieron con sus mujeres. En el versículo 5, David miente otra vez. Aquí hay una lección para el matrimonio. Dios pidió abstenerse 3 días porque sabía el límite del hombre, ¿sí? Que el hombre no respeta el límite, ¿sí? Porque en Primera de Corintios vemos, Primera de Corintios 10, 13, mire lo que dice. No os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto va con el matrimonio, ¿sí? Él nos da una lección aquí para los matrimonios, ¿sí? Porque el matrimonio no debe descuidarse, no debe descuidar su intimidad, porque eso es darle lugar al diablo. En Primera de Corintios 7, 5, mire lo que dice la palabra. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces vemos aquí, ¿sí?, la mentira de David. En el versículo 5, donde dice, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer, cuando yo salí. ¿Sí? Cuando yo salí, o sea, nada más llevaba 2 días. Y la ley decía 3 días. O sea, que estaba mintiendo. ¿Sí? Estaba mintiendo. Y a causa de esa mentira, o sea, hubieron consecuencias. Vamos a ver la tercera mentira en el versículo 8. Y David dijo a Ahimelech, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Por cuanto el mandamiento del rey era apremiante para justificar su solicitud. Sí. Como era apremiante y como era rey, a él tenían que obedecerle. O sea, así que quería sobrepasar sobre la cabeza del sacerdote Ahimelech, porque el que tenía derecho a toda esa cosa era el sacerdote. Él podía ser rey, pero él no podía, o sea, tocar nada, porque el único que tenía autoridad era el sacerdote. Pero como estaba apremiante, estaba muy desesperado, entonces el sacerdote le había preguntado, el sacerdote no le había preguntado a David, ¿sí? Ni tenía por qué mentir, al parecer, ni tenía por qué mentir, porque el sacerdote no le había preguntado por nada de eso, ¿sí? Su confianza en Dios, la confianza en Dios de David menguaba. Cada vez que él mentía, iba menguando. Cada vez que una persona miente, va menguando en la cosa del Señor, ¿sí? En la confianza hacia el Señor. El Señor estaba viendo todo lo que David estaba haciendo. El Señor estaba viendo lo que David, las mentiras que David estaba echando, ¿sí? Para conseguir sus propósitos. ¿Sí? Porque él estaba en un temor, porque Saúl lo estaba persiguiendo. Entró en ese temor, en esa desesperación, y como era rey tenían que hacer las cosas. Pero vamos a ver que sus mentiras trajeron consecuencias. Entonces vemos que los grandes hombres de Dios no eran perfectos, ¿sí? Y la Biblia tampoco iba a ocultar las cosas que ellos hacían, porque la Biblia es la palabra de Dios,
Y es aquí donde está registrada la verdad. La verdad es Cristo, ¿sí? Él murió por esa verdad. Él murió para sacarnos de la mentira donde estábamos, ¿sí? Él murió para abolir la ley, ¿sí? Esa ley de mentira que veníamos arrastrando. Porque la ley nos muestra cómo estamos, la ley nos muestra el pecado que estamos haciendo. Pero David se había olvidado de todas esas cosas, ¿sí? Entonces vemos que no somos perfectos, somos imperfectos y estamos en un proceso de perfección. Pero abogado tenemos, a Jesucristo tenemos, ¿sí? Y Él nos lavó con su preciosa sangre para no tener que entrar en la mentira. Y si tú estás en este tiempo con mentira tras mentira y tras mentira, ¿sí? Yo te digo arrepiéntete. Arrepiéntete porque la venida de Cristo está cerca. Y la palabra dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. No entran. Entonces vemos que la Biblia no va a ocultar nuestro pecado. La Biblia te va a mostrar el pecado en que estás. La Biblia es el espejo de nosotros. Es ahí donde nos vamos a mirar, ¿sí? Porque tú te miras en el espejo y te ves los defectos, pero a lo que volteas la espalda se te olvidaron los defectos. Pero la Biblia no, la Biblia te los marca. Te marca los defectos que tiene, ¿sí? Así que nosotros no tenemos que hacer como hizo David. No tenemos que hacer como hizo David. David estaba usando ahora estrategias del mundo para conseguir lo que necesitaba. Y muchos buscan esa estrategia del mundo y usan esa estrategia del mundo para conseguir su propósito. Muchos usan la palabra, ¿sí? Para seguir pecando. Entonces viene diciendo que Jesús tomó licor, que Jesús probó vino, cuando Jesús no probó el vino, ¿sí? Porque quien probó el vino fue el maestresala. Jesús no probó vino. ¿Ah? Entonces muchos buscan, ¿sí? La palabra, la usan para tapar su falta. Y buscan los pasajes, ¿ah? Donde puedan tapar su falta. Y Dios no es alcahueta de pecado. Dios te va a mostrar el pecado. Dios te va a mostrar el pecado en que está. Así que no uses las tácticas del mundo para conseguir lo que tú necesitas. Habla con la verdad para que Dios te bendiga. Tú tienes que hablar con la verdad. Ya tú no puedes estar siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, no puedes andar con la mentira ni hablar con mentira. Hay que hablar con la verdad, ¿sí? Porque la verdad es la que te va a hacer libre. Anoche venía conversando con una hermanita y la hermana me decía que ella está estudiando, ¿sí? Preparándose, y ella me decía que el profesor había hecho un examen virtual. Y me dice, hermana, todos ganaron el examen, menos yo. Hermana, muchos me dijeron que me copiara, pero yo no lo hice. Muchos me dijeron que por qué no me copié, pero yo no lo hice. Porque ese es el verdadero hijo de Dios. Así sea el examen virtual, tú no tienes por qué copiarte. Y de seguro que cuando estaban virtualmente, ¿cuántos no ganaron la materia? ¿Cuántos no pasaron la materia? Porque se copiaron. Y Dios estaba viendo eso. Porque de los ojos de Dios nadie se escapa. ¿Ya? Y así como David, hay muchos mentirosos en medio del pueblo de Dios. Hablando mentira y diciendo mentira. ¿Ah? Que porque creen que la mentira no va a ser castigada. La mentira es castigada. Porque aquí David, ¿sí? Su mentira fue castigada. Hubo consecuencias a raíz de esa mentira que él echó. No porque es piadosa, es una mentirita piadosa. No es una mentira de muerte. Sea de muerte o no sea de muerte, es mentira. Llámele a la mentira pecado. Se le llama a la mentira pecado. ¿Sí? En el versículo 9, vamos a ver. El sacerdote le respondió, la espada de Goliat del filisteo al que tú venciste en el valle de Elá está aquí envuelta en un velo.
detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. La espada de Goliat en el capítulo 17, 51. Voy a buscarla aquí un momentico. 17. Vamos a buscarla. 51 dice, entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Mire eso. ¿Ah? Le cortó la cabeza a Goliat y los filisteos huyeron. ¿Y ahora quién estaba huyendo? ¿Quién era el que estaba huyendo? ¿Ah? ¿Quién era el que estaba huyendo? Era David. Entonces vemos aquí que la espada, David le había cortado la cabeza a Goliat. Era enorme, una espada que pesaba demasiado para él ir a viajar con ella. La espada no tenía ningún poder, porque él corta la cabeza y mata a Goliat por la palabra que lanza. Cuando él dice, no es con espada, no es con jabalina, es en el nombre de Jehová de los ejércitos que yo vengo contra ti. Cuando él lanza la espada, la espada que es la espada del Espíritu, él lanza esa palabra, es donde ahí él derriba a Goliat. Porque la espada no tenía ningún poder. La espada de Goliat no tenía ningún poder. Y él dijo, dámela, porque él pensó que la espada de Goliat tenía el poder. ¿Sí? El poder lo tiene Dios. El poder no lo tiene el hombre. El poder no lo tiene nadie. El poder lo tiene Dios. Metámonos en la cabeza que el poderoso de Israel se llama Jehová de los ejércitos. No hay otro que se iguale a él. No lo hay. Que pueda hacer maravillas, que pueda hacer milagros, que puede derribar a esos Goliat que te están persiguiendo, que puede derribar a esos enemigos, ¿sí? Que te están estorbando. Es el poder de Dios. Él puede derribar toda brujería, toda maldición de comer satánica, toda obra de las tinieblas, Él la puede derribar. Él las puede derribar. En el nombre de Cristo Jesús. Así que David pensaba que la espada tenía el poder. ¿Sí? Y esa espada no tenía ningún poder especial. Al ver esa espada, David recordó el momento en que Dios le dio la victoria ante el gigante Goliat. ¿Sí? Ahí en ese momento, Dios usó la espada para recordarle a David lo que él había hecho. ¿Sí? Tiempo atrás. ¿Ah? Que él había, bajo la palabra de Dios, él había cortado la cabeza a Goliat. Vemos aquí que Dios le da le recuerda. Dios te tiene que recordar, ¿sí? Las promesas, de dónde te sacó. Dios te tiene que recordar, ¿sí? De dónde te ha librado. Dios te tiene que recordar todas las promesas, todo el trayecto que tú has venido caminando, de dónde te ha salvado, de los peligros que te ha librado. Ahí Dios le recordó a David, ¿sí? Lo que hizo por medio de él, usándolo a él, hizo con Goliat. Entonces vemos que aquí le recuerda ese momento de gloria y de comunión con Dios, cuando David tenía comunión con Dios. La mentira te hace perder la comunión con Dios. La mentira te hace perder que tú te deleites en Dios y que tú entres en intimidad con Dios. ¿Sí? Vemos que esa espada le recordó que no tenía que mentir más. Que el mismo Dios que lo había ayudado antes lo haría contra Saúl. ¿Sí? A David, las mentiras de David lo habían hecho olvidar todas esas cosas. Las batallas que había librado, los problemas que había tenido y Dios lo había sacado de todos esos problemas. ¿Sí? David se había olvidado de todas esas cosas. De pronto tú te has olvidado de todas esas cosas que Dios ha hecho contigo. A dónde te ha llevado,
a dónde te ha puesto, en los lugares que privilegiado que te ha puesto. De pronto te olvidaste de todo eso por estar en las mentiras. Y ahora estás pasando todas esas consecuencias que estás pasando. Entonces vemos aquí que tenemos que buscar en la Biblia nuestra espada. ¿Cuál es la espada tuya aquí en la palabra? El Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que volver a tener esa intimidad, esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, que es la palabra de Dios, ¿sí? Que es la espada del Espíritu, que es la que es cortante, que es la que va a cortar las coyunturas, los huesos, los tuétanos, va a cortar los sentimientos, va a cortar los pensamientos, el corazón. Todo eso lo va a cortar, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tus pensamientos, todo eso lo va a cortar. Y es ahí donde tenemos que ir, ¿sí? A la palabra. El pasaje que nos recuerda cómo Dios nos ayudó, porque así lo hará. Ahora Él no ha cambiado. Él es el mismo, de hoy, de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él es el mismo. Dios no ha cambiado. Lo que cambiamos somos nosotros. Los que somos infieles somos nosotros. Él sigue siendo el mismo. Entonces, así que hoy el Señor te está pidiendo que te pongas a cuenta con Él. Que dejes esas mentiras, porque esas mentiras no te han llevado a ningún lado. Esas mentiras no te han llevado a ningún lado. ¿Sí? Esas mentiras lo que han destruido todo lo hermoso que Dios te dio. Entonces vemos aquí a un David que huye a Gad. En el versículo 10 dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaba en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? David decide huir a Filistea, ciudad donde el gigante Goliat nació. Una de las pocas ciudades que Josué no pudo conquistar. Aquis era el rey de Gad. Y en algunos pasajes se nombra también como Abimelech. David no pudo pasar desapercibido, ¿sí? Por medio de los filisteos. Porque nosotros como hijos de Dios no vamos a pasar desapercibidos. Podemos estar en medio de una multitud, pero ahí en medio de esa multitud, ¿sí? Vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. Y David, ahí en medio de los filisteos, ¿sí? Lo identificaron, ¿sí? Porque ellos no se habían olvidado de lo que David había hecho años atrás. En el versículo 11 que le leí ahorita, sí, David era tan conocido, su fama, era tanta la fama que David tenía, ¿sí? Que ellos se acordaron del canto que las mujeres habían compuesto para David. Aquí donde dice, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Los filisteos no se habían olvidado de ese canto. Porque el enemigo nunca se va a olvidar de esa adoración que tú hacías para Dios. ¿Ah? De cómo adorabas a Dios, de cómo buscabas a Dios, de cómo te deleitabas en la presencia de Dios. Y de ahí, es por eso que Él quiere sacarte, Él quiere apartarte. ¿Sí? Y David fue apartado de ahí. Entonces vemos que no permitas que se aniden en tu corazón palabras, ¿sí? No, que llenes tu pensamiento de palabras necias, de palabras de maldición. David se llenó de esa palabra. Vemos en el versículo 12, David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Ahí entró en temor, ya no era Saúl el enemigo, sino Aquis. Entró en más temor, ¿sí? Cuando esa gente lo identificó y cuando se acordó de esas palabras, David entró en temor. Y tuvo gran temor de Aquis. Ahora el hombre que venció al gigante y a héroes, ¿sí? En muchas batallas tenía temor. El temor vino a consecuencia de haber mentido y de haberse ido con los enemigos incircuncisos. Él llamó a Goliat y al pueblo filisteo cuando se enfrentó a Goliat lo llamó incircunciso.
y después resultó uniéndose a esos incircuncisos. No sé a cuántos enemigos que Dios ya te ha apartado y te estás uniendo a ellos, ¿sí? No sé a quiénes te estás uniendo tú en este tiempo, en este momento, que Dios está viendo y te está hablando, ¿sí? Ahora no solo tenía a Saúl, sino también a Aquis como enemigo, lo estaba persiguiendo. Y David necesitaba más de Dios que de ese amor de Dios. Y vemos aquí que la cuarta mentira la vemos en el 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco, ¿sí? Entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo aquí a su siervo: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Vemos David que David se finge loco por el temor de Aquis y miente nuevamente. Al parecer alguien que no era, y al parecer era una forma de salvar su vida, ¿sí? Él usó esto para la mentira que usó, para que Aquis pues no lo fuera a matar, para que no le quitara la vida, ¿sí? Él pensó que era una forma de salvar su vida, que la mentira era una forma de salvar su vida, ¿sí? Y la mentira no es forma de salvar tu vida. Al contrario, la mentira te puede llevar a la muerte. La mentira te puede llevar a la muerte. Entonces vemos que aquí en este momento de su vida, que todo esto que David pasó, él escribe el Salmo 34. Ahí David reconoce todo el mal que hizo, ¿sí? Cómo la mentira, a dónde la mentira lo llevó, a dónde la mentira puede llevar a una persona, a dónde la mentira puede destruir a una persona. Y él escribe el Salmo 34. Por tiempo no lo leo, pero tú en tu casa lo puedes leer, ¿sí? También, y le quitó los temores. Dios le quitó los temores cuando David reconoció las mentiras en que había caído. Dios le quitó los temores. También cuando clamó a Dios, se dio cuenta que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.